El 28 de julio de 1914 comenzó en Europa una guerra que se convirtió en la Primera Guerra Mundial, conocida en su momento como la Gran Guerra. Este enfrentamiento provocaría la muerte de unos 10 millones de combatientes y unos 6 millones de civiles. El origen de la guerra se venía fraguando desde décadas atrás. Europa se había dividido en dos bandos mediante coaliciones militares, surgidas por los recelos de las potencias europeas y la desconfianza mutua, motivada en gran parte por el crecimiento del nuevo Estado alemán, nacido en el último cuarto del siglo XIX. Alemania comenzó a rivalizar con las potencias tradicionales europeas de diferentes maneras, económicas, coloniales y militares. A esta situación hay que añadir que Alemania y su vecino del sur, Francia, se habían enfrentado en la guerra franco-prusiana que dio lugar al Segundo Imperio Alemán, y que supuso una derrota humillante para Francia. Un tercer factor estaba en juego en aquellos años previos a la guerra conocidos como la paz armada, y este factor era la cuestión de los Balcanes, una zona de Europa, dependiente del debilitado Imperio Otomano, y que iba a convertirse en el escenario en el que empezaría la Primera Guerra Mundial. En efecto, el 28 de junio de 1914, moría el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, por un atentado terrorista promovido por el Estado serbio que, independizado del Imperio Otomano, quería evitar la influencia de Austria-Hungría en territorios eslavos. Un atentado que podría haber quedado como un incidente local, se convirtió en el inicio de un conflicto de carácter mundial. Esto se debió a que tras el incidente se pusieron en marcha las alianzas europeas, es decir, la Triple Alianza, Alemania, Austria e Italia, y la Triple Entente, Rusia, Reino Unido y Francia. Rusia salió en ayuda de su aliado serbio al que Austria-Hungría le había declarado la guerra. Alemania hizo lo mismo con su aliado austrohúngaro. Esto provocó la ayuda de Francia a Rusia, ante lo cual Alemania le declara la guerra a rusos y franceses, invadiendo Bélgica con la intención de sorprender al ejército francés, pero provocando la entrada en la guerra del Reino Unido, que años atrás se había comprometido a defender la neutralidad belga. A estos países se irán uniendo otros con el paso del tiempo. Búlgaros y turcos a los imperios centrales y japoneses e italianos a los aliados. Los frentes de la guerra abarcaron territorios en el Pacífico, Próximo Oriente y África, aunque los frentes más importantes fueron los europeos. La guerra se inició con el avance de las tropas alemanas hasta ser detenidas por los franceses en Marne. Comenzó entonces la guerra de trincheras que llevó a esta a su momento más cruel. La vida en las trincheras se convirtió en un horror para los soldados. Con la estabilización de los frentes sin que los ejércitos pudieran avanzar, se pasó a una guerra de desgaste con infructuosos intentos de romper las líneas enemigas que provocaron miles de muertes. En esta situación de estancamiento de la guerra llegó el año 1917, que cambió el devenir de los acontecimientos. Así, en Rusia se había producido la revolución de los bolcheviques, liderados por Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido por Lenin. Los bolcheviques sacaron a Rusia de la guerra por considerarla una guerra de intereses burgueses, y por no sentirse obligados a cumplir lo firmado por la Rusia zarista. También en 1917 se producía el hundimiento del Vigilantia, un barco mercante estadounidense, que provocó la entrada en la guerra de los Estados Unidos. Este hecho se mostró como definitivo, pues desequilibró la guerra en favor de los aliados. Los soldados americanos llegaron a Europa y provocaron la rendición de Bulgaria, Turquía, Austria-Hungría y, finalmente, Alemania. La Primera Guerra Mundial había acabado. Los vencedores reunidos en Versalles establecieron las condiciones de la rendición, sancionando duramente a Alemania, a la que humillaron haciéndola la única responsable de todo lo ocurrido. El sentir entre la población alemana de que se había sido injusto con Alemania, y de que los tratados de paz eran humillantes, provocaría que parte de los alemanes apoyaran a un movimiento extremista que prometía una revancha sobre los aliados. Estos extremistas fueron los nazis, dirigidos por Adolf Hitler, pero lo que ocurrió a partir de entonces es ya otra historia.